Qué bueno estar este día de hoy con ustedes y comenzar este año nuevamente con los estudios bíblicos que por diciembre habíamos puesto en pausa. Pero bueno, ya estamos aquí nuevamente este año y la idea es comenzar todos los miércoles a las 6 de la tarde, que nos conectemos para ir estudiando más de la palabra y estar creciendo en el Evangelio como el Señor nos manda. Y bueno, vamos a comenzar esta semana un nuevo estudio que se llama La provisión amorosa de Dios. Van a ser 5 temas que queremos ir tocando y estudiando a profundidad, donde vamos a evaluar todas esas provisión que Dios amorosamente nos ha provisto y que Él va a garantizar un cuidado de cada uno de sus hijos, porque Dios provee diferentes nos da conocimiento y nos va a proveer de diferentes herramientas que nos va a cuidar para seguir avanzando cada día en este caminar en esta tierra. Y esta semana queremos estudiar un tema que es la fe y se llama Dios provee fe. Sí, Dios nos provee de una fe y hemos escuchado como cristianos desde que conocemos al Señor que teníamos que tener fe. Y para ello quiero que empecemos a estudiar el libro de Lucas, el capítulo número 8, del versículo 22 al 25. Vamos a ir a buscarlo en nuestras Biblias y vamos a leerlo juntos, lo que dice el Señor en este capítulo. Dice de la siguiente manera: aconteció un día que entró en una barca con sus discípulos, Jesús, y les dijo: pasemos al otro lado del lago, y partieron. Pero mientras navegaban, él se durmió y se desencadenó una tempestad de viento en el lago y se anegaban y peligraban. Y vinieron a él y le despertaron diciendo: Maestro, maestro, que perecemos. Despertando él, reprendió el viento y a las olas, y cesaron, y se hizo bonanza. Y les dijo: ¿dónde está vuestra fe? Y atemorizados se maravillaban y se decían unos a otros: ¿quién es este que aún a los vientos y a las aguas mandan y le obedecen? Imagínate que en ese momento Jesús y sus discípulos estaban en la ribera occidental del Mar de Galilea y querían ir a la parte oriental del Mar de Galilea. Ellos estaban muy cansados porque venían de una agenda muy ocupada de trabajo. Ellos venían de andar, acompañar a Jesús, de ir predicando el Evangelio por la parte occidental del Mar de Galilea, y deciden pasar a la otra área que era un poco más descansada para poder cumplir con sus compromisos. Cuando comienzan a navegar, se montan en un barco pesquero y cuando comienzan a navegar se dan cuenta que viene un huracán. Pero Jesús estaba tan cansado y agotado que él se queda dormido. Y empieza esa barca a moverse y a menearse, y me imagino que el cielo se oscureció también, que empezó a venir vientos muy fuertes, porque era una tormenta. Cuando hablamos de una tormenta es porque es algo muy fuerte, un torbellino de agua, de viento, de lluvia que empieza a caer. Y yéndonos un poco más allá, pues dice que se monta en una barca. Para esa época las barcas, me imagino que era una barca pesquera, que la misma no tenía esos sistemas de seguridad actuales, donde tenía una construcción moderna, computarizada, que permitía que si viene el viento al oeste o al este, se mueve con menos intensidad, ni tampoco tenía un sistema de radio que si pasaba algo podían llamar por radio a tierra firme y tierra firme podía venir a rescatarlos. No, ellos estaban a la deriva del mar y con una tormenta encima, donde el barco, que seguramente era un velero, estaba moviéndose por todos lados y mojándose y con todo ese susto que podían tener, y si el barco se va a morir, tanto así que llaman a Jesús y le dicen: maestro, maestro, perecemos. ¿Qué significa? Vamos a llegar al fin, vamos a morir. Pero Jesús estaba calmado, él estaba acostado tranquilo y durmiendo del cansancio que tenía, y él se despierta, y su reacción, ¿cuál es? Él no dijo: me despertaron, ¿por qué me despertaron si yo estaba durmiendo, descansando? No, se despierta y automáticamente dice que él reprendió, es decir, habló de forma autoritaria a los vientos y a la tormenta y les dijo: ya. Yo me imagino que él habrá alzado la mano, él habrá hecho una expresión, porque dice que reprendió, así que habló como autoridad y dijo: cálmense, y inmediatamente cesó, es decir, todo quedó calmado. Pero él hace una pregunta importante y él dice aquí en el versículo 25 que les dice a sus discípulos es: ¿dónde está tu fe? Entonces, vamos a analizar hoy 3 puntos importantes de esta primera enseñanza que vamos a ver.
Porque la pregunta es, ¿dónde está tu fe? Uno, vimos en esta historia que nos relata la palabra de Dios, es que había una tormenta. Sí, en ese momento ellos pasaron, aunque venían con calma, agotados, cansados y se montan en su barca, viene acechando una tormenta, porque uno, no deberían saber esa tormenta, porque si ellos hubiesen visto el clima, nosotros aquí evaluando y analizando lo que está pasando, si ellos antes de montarse al barco ven que viene una tormenta, yo supongo que ellos no se hubiesen montado, porque eran pescadores y sabían lo que iban a enfrentarse. Entonces el clima primero debería estar muy calmado, muy tranquilo, seguramente soleando, muy bonito, y se van a montar para pasar a la otra parte del mar. Y cuando se montan, al tiempo de caminar, de ir navegando, es que viene la tormenta. Entonces, eso nos hace pensar que en la actualidad nosotros tenemos tormentas en nuestra vida. Aunque pensemos que estamos de lo más tranquilos, aunque pensamos que estamos en un estado de calma, muy relajado y que todo va bien, vienen momentos difíciles en nuestra vida donde la tormenta va a llegar, donde esa tormenta se puede ver reflejada en problemas en nuestro trabajo, problemas con nuestra esposa o problemas con las mujeres, con sus esposos, con sus hijos, o puede ser reflejado en una enfermedad, puede verse reflejado en tu vida espiritual también, porque van a ser momentos que te van a atacar de una vez y donde tú puedes sentir lo que ellos sintieron, temor, miedo, que va a llegar el fin. Pero hay otro punto importante que quiero que veamos, que es el número 2, y dice que ellos iban en una barca. La barca, el Señor, yo estaba estudiando y yo decía, Señor, ¿qué representa esa barca? ¿Qué quería representar? Y yo sentía que el Señor me decía, la barca es ese estado de confort donde estamos, donde nos sentimos seguros, donde empezamos a montarnos en una barca y decimos, me monté en el mar, ya me monté en mi barco y vamos bien, no va a pasar nada, no nos vamos a hundir porque estamos en nuestra barca, decían ellos. Y pase lo que pase, no va a pasar nada. Pero esa barca empezó cuando llegó la tormenta a moverse, a tambalearse y a querer tumbarse y a querer caerse. Y ellos, ¿qué sintieron? Ya perdimos, nos vamos a hundir y vamos a morir. Entonces, ese estado de confort que ellos estaban, ese lugar donde ellos estaban, que se sentían seguros, empezó también a moverse y empezó a caerse y empezó a decir, yo ya voy a morir también acá. Y su sentir fue, todos vamos a morir, todos vamos a caer. ¿Cuántas veces hemos estado nosotros en un lugar que decimos, bueno, me voy a planificar, voy a hacer todo y todo va a quedar bien y estoy protegido? Y viene un pequeño vientico, un pequeño soplar y mueve y tambalea esa barca o esa zona de confort tuya y automáticamente todo se empieza a derrumbar por un soplar. Ni siquiera ha sido una tormenta, sino solamente un soplo, porque nos sentimos tan confiados en lo que nosotros hicimos, que fue esa barca o que fue ese espacio para sentirnos cómodos, y apenas empieza a tambalearse nos damos miedo y se nos cae todo en un segundo. Entonces, esa barca que ella de confianza para esos discípulos empezó a moverse y el Señor seguía tranquilo. Y es ahí donde vemos el punto número 3 de esta historia, que dice que Jesús tenía calma. ¿Por qué? Porque a pesar de que su lugar seguro para transportarse empezó a moverse, y porque vino la tempestad y vino los problemas y vino la tormenta, Jesús no se despertó. Y no era porque estaba muy cansado, porque sí, la palabra dice que él estaba tan agotado que él se quedó dormido. Pero ante una situación como esa, de una tempestad que venía y que movía toda esa barca, Jesús seguía dormido. Él no se paró. ¿Qué pasó? ¿Qué sucede? ¡Ay, no! Él siguió tranquilo, descansando, dice la palabra. Que los asustados eran sus discípulos. Y cuando a él lo despiertan, él se levanta, él afronta la situación con calma y hace la pregunta número 4 de esta primera historia, que dice es, ¿dónde está nuestra fe? Y es lo que yo quiero que nos preguntemos hoy. ¿Dónde está nuestra fe? Y por eso vamos a estudiar por qué Dios nos provee fe. Porque a pesar de que venga esa tormenta, a pesar de que tú con tus cualidades y con tu talento, tú decías tener todo protegido, viene una tormenta o viene un pequeño soplar
y te asustas y todo se cae y piensas que el mundo se va a derrumbar, y eso puede suceder. ¿Por qué? Porque no sabemos dónde está nuestra fe. Vamos a continuar estudiando, y como esto es un estudio bíblico, tenemos que estudiar la palabra. Y quiero que me acompañen a buscar Mateo 17, 14 al 21. Vamos a leer esta otra historia que dice de la siguiente manera. Dice: cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él diciendo: Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas veces en el agua. Y lo he traído a tus discípulos, pero no lo han podido sanar. Respondiendo Jesús dijo: oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo he de soportar? Tráemelo para acá. Versículo 18 dice: y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y éste quedó sano desde aquella hora, inmediatamente. Dice: viniendo entonces los discípulos a Jesús aparte, dijeron: ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Jesús le dijo: por vuestra poca fe. Porque de cierto os digo que si tuviereis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: pásate de aquí a allá, y se pasará, y nada os será imposible. Pero este género no sale sino con oración y ayuno. ¿Qué tal? ¿Cómo vemos? Nuevamente un complemento en otra historia de lo que hemos venido hablando de dónde está nuestra fe. Dice de la siguiente manera, vamos a ver. Primero, los discípulos habían intentado sanar al lunático, pero no pudieron. Ellos, en sus fuerzas y en sus conocimientos, habían querido sanar al lunático. Llega el enfermo y ellos querían y habían hecho todo lo posible, según ellos, para poder sanar al lunático. ¿Cuántas veces nosotros pensamos que estamos haciendo todo lo posible porque la tormenta vino, porque el problema vino, y porque no sé ya cómo tratar a mi esposa, yo no sé ya cómo solventar ese problema, o no sé cómo saber cuando mi hijo está rebelde y se me está yendo de las manos, y empezamos a acudir a nuestras propias fuerzas para poder solventar el problema? Porque mi esposo o el esposo de alguna puede estar con otra mujer y siente que su matrimonio se está tambaleando, y lo que hacemos es acudir a otras personas para buscar la solución, y no nos damos cuenta de que no estamos haciendo lo correcto. Y pasó con los discípulos. Los discípulos querían ayudarlo, tenían su buena intención de querer sanar a ese lunático, pero se daban cuenta de que no podían hacer nada. Tanto así que llega el padre y le dice: he intentado con tus discípulos y no han podido. Ayúdame, Señor. Mira la acción que hace el padre. El padre, cuando no sintió que no podía lograrlo, fue directamente a Jesús y decirle: Jesús, ayúdame. Dice en la segunda parte, quiero intentar explicarles sobre esta historia, dice: entonces Jesús viene y sana al lunático. Inmediatamente dice que al Jesús hablar con autoridad, sanó, y desde ese día quedó sano el lunático. Pero los discípulos se preguntan, versículo número 20, ¿por qué tú sí pudiste y nosotros no? Porque sí, la intención de ellos no era mala, ellos no estaban actuando mal, pero el Señor sabía lo que estaba sucediendo dentro de cada uno de ellos. Y Él les responde y le dice, el versículo número 20, Jesús le dijo: por vuestra poca fe. Hemos visto dos puntos importantes en esta historia, que es la fe. Al principio, ellos atemorizados, no sabían cómo enfrentar la tempestad, la tormenta, el problema que estaba viniendo, se estaba cayendo su barca y se iban a morir. Y llaman al maestro, y el maestro le dice: les ayudo, pero qué poca fe tienen ustedes para enfrentar este problema. Después vienen y van a sanar a un lunático y dicen: sí, tenemos fe, vamos a sanarlo. Y hacen el intento para sanarlo y oran por él y no se sana. Y viene Jesús, lo sana, y le preguntan: ¿por qué no pudimos hacerlo? Y nuevamente le dice: por vuestra poca fe. Entonces viene una pregunta importante y decimos nosotros: ¿qué es la fe? Vamos a buscar Hebreos 11:1, que dice de la siguiente manera: es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y en el verso 3 dice lo siguiente: por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve
fue hecho de lo que no se veía. Entonces, la fe es la confianza que tenemos, es lo que creemos de la verdad de lo que no podemos ver. Entonces, en estas dos situaciones vemos cómo los discípulos no sabían y desconocían cómo poder atacar el problema. Dos, conocían y sabían, pero no tenían la confianza todavía de poder actuar en ese problema. Y tenían temor y decían, seguramente sí, estamos orando, pero internamente su fe no estaba completa para poder darle autoridad a esa sanación y que pudiera salir el lunático y sanarse el lunático como estaba ahí. Entonces, la fe es la confianza en lo que creemos y lo que no podemos ver. ¿Por qué? Porque nosotros como cristianos, nuestra fe está basada en algo que todavía no hemos visto. Tenemos la certeza de que vamos a morir y estar con el Padre. Tenemos la certeza de que Dios nos provee. Y esa fe está puesta en algo que aún no vemos, pero vamos a ir viendo en el caminar con el Señor. Y vamos a ver materializado cuando estemos delante de la presencia del Señor. Entonces, cuando nosotros tenemos una fe arraigada a la verdad, y no solamente en decir, yo hasta que no vea, hasta que yo no vea palpable las acciones, no tengo la fe. No, sí, muchas personas cristianas y no cristianas, pero conocen de Jesús, solamente oran y buscan del Señor cuando tienen un problema. Solamente cuando sienten que un allegado, una persona querida está enferma, en una situación difícil o tiene un problema que no saben cómo resolver, ahí es cuando buscan al Señor. Después de haber intentado por todos los medios solucionar su problema. Y ahí sí dicen, activo mi fe. Pero no está en su caminar en su día a día, como creencia de que aunque no entienda lo que está pasando, el Señor va a hacer su obra de acuerdo a su voluntad. Y esa es la fe que el Señor quiere que tengamos. Una fe y una seguridad divina, porque la fe es un regalo que Dios nos da a nosotros. Por eso Jesús sigue diciendo en el versículo 20, dice que si tuviésemos la fe como la de un grano de mostaza, diráis a este monte, muévete de aquí, muévete allá, y él obedecerá. El grano de mostaza es considerado una de las semillas más pequeñas que existen dentro de las semillas. Entonces, tanto así que Jesús no te dice, si tuvieses la fe como la de una caraota, que es más grande, como la de otra semilla, que puede ser más grande. No, dice como la de un grano de mostaza, que es la más pequeña de las semillas. Pero cuando ese grano de mostaza empieza a crecer y a formarse para dar el árbol, es uno de los árboles más grandes y con más fuerza que tienen. Entonces, si tu fe y nuestra fe, porque también me incluyo ahí, fuera tan pequeña como esa, el fruto que va a dar nuestra vida, nuestras acciones y nuestra creencia en Dios va a ser grande y poderosa, como más grande que la que tiene ese árbol que da la semilla de mostaza. Pero solamente tienes que creerla y tienes que estar arraigado a ella y que el Señor no venga a decirte dónde está tu fe. Porque es poco lo que Él te pide, es que creas en lo que Él va a hacer en la vida. De que aunque venga esa tormenta, aunque venga a tambalearse esa barca, esa zona de confort que tú pusiste, si tu fe está puesta en que el Señor está contigo en todo momento y que Él va a estar ayudándote y que tú vives para Él y que Él va a cuidar de ti, no te va a dar miedo y no va a suceder nada. Mira lo que dice, que Él le dice, si nuestra fe fuera tan pequeña como esta, tú pudieses hacer acciones mucho más grandes que puedes hasta mover montañas. ¿Por qué? Porque dice Lucas 1:37, porque nada es imposible para Dios. El poder de Dios no tiene límite. Y si tú tienes fe en que Él está actuando en tu vida y tienes fe en que Él es el rey de tu vida y que Él controla tu vida y que todo lo que tú haces está enmarcado en Él, nada es imposible para Dios, dice Lucas 1:37. Y el Señor decía también, le dijo a ellos, decía al final del versículo 20, dice, podrás mover la montaña de aquí para allá y pasará y no pasará nada, porque nada os será imposible. Cuando tú tienes fe en el Señor, nada es imposible. Pero eso es una fe genuina, no es solamente de creer y decir sí, porque
Tú puedes llegar y decir, no, sí, yo tengo fe y yo voy a enseñaros a salir adelante, pero en el fondo de tu corazón está un temor. Dirá, yo me imagino que los discípulos en ese momento cuando quisieron sanar decían, sí, sabemos que Jesús sana, conocemos que el poder de Dios, porque también lo han visto, porque estaban al lado de él y estaban palpando el poder de Dios y en ellos. Pero también decían en su corazón, ¿será que podremos? ¿Será que tendremos ese poder para poder sanar a este lunático? Para poder que la gente vea el poder de Dios a través de nosotros. Y en su corazón había duda. Pero Dios no te pide que tengas duda. Dios te está diciendo ten tu confianza, un poquitico de confianza en mí. Y cuando tú lo tengas dentro de tu corazón, ese poder se va a manifestar. Y verás que nada es imposible para Dios. Entonces, cuando vengan esos problemas a nuestra vida, cuando vengan y tu barca empiece a moverse y a tambalearse, no permitas que la duda reine en tu vida. Que la fe que Dios nos provee esté dentro de ti. Y que esa barca, aunque se mueva, tú digas, no, el Señor está conmigo. Y yo tengo fe que el Señor va a seguir adelante conmigo. Pero hay una última parte que quiero que toquemos el día de hoy, que es lo que dice en el versículo 21. Porque cuando el Señor les dice, sí, ten un poquitico de fe conmigo y vamos a hacer grandes cosas juntos. Y tú no vas a tener dudas porque estás conmigo. Y lo que va a germinar de esa poca fe va a ser grandísimo y un poder maravilloso que Dios va a hacer en ti. Pero también le dice, pero este género no sale sino con oración y ayuno. No solamente es tener fe, es tener comunicación diaria con el Señor. La oración y el ayuno era en ese momento estar en constante comunión con el Señor. ¿Por qué? Porque el Señor estaba en ese momento todavía revelando su palabra y revelando era la ordenanza que Dios quería darnos para nosotros seguir. En este momento sí tenemos la Biblia y el Señor quiere que tú estés en comunicación con Él. Y que aunque tú tengas su fe y tu confianza en el Señor, Él quiere que tú también permanezcas al lado de Él. Y que si tú quieres ver el poder de Dios en toda situación, aunque sea la más difícil, tú la vas a ver y tú vas a escuchar el poder de Dios y vas a sentir el poder de Dios si tú estás en comunicación con el Señor. Estás en comunicación en su palabra, estás en comunicación constante en oración y escuchando su voz. Pero eso lo vas a poder sentir el día que tú tengas una relación con el Señor. Y tu fe va a ir creciendo cada día, porque la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Y Dios te va a proveer de cada día más conocimiento y vas a ver el poder de Dios manifestado en tu vida y en todos los problemas que tú tengas, porque a medida que tú crezcas en el Señor, a medida que tú continúes en una relación íntima con el Señor, con su palabra, en su oración, sumergido en su presencia, vas a ver cómo el Señor va a ir actuando en cada uno de los problemas que tú vas a enfrentar. Y cuando empiecen a venir todas esas tormentas y tu zona de confort se empiece a mover, tú dices, no tengo miedo, porque el Señor está conmigo. Y yo sé que aunque vengan tormentas que muevan mi barca, Dios va a estar conmigo y no voy a tener problemas. Estoy en calma como estaba Jesús y mi fe no se va a caer. Y cuando el Señor ven y pregunta y te dice, ¿dónde está tu fe? Tú le vas a responder, Señor, mi fe está puesta en ti y no tengo miedo, porque esta prueba la voy a superar al lado tuyo. Esa es la fe que Dios quiere que tú tengas. Esa es la fe que Dios quiere que sea manifestada en tu vida y la fe que Dios va a proveer en la vida de un cristiano. Porque aunque no lo veamos, lo sentimos y confiamos en Él. Porque Dios quiere que tú confíes en Él. Primera de Juan 5:14 dice la siguiente, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Un punto importante para ir terminando, conforme a su voluntad. Dios siempre va a actuar conforme a su voluntad. Y nuestra fe, aunque queramos y aunque sabemos que es lo mejor, Dios está por encima de todo eso y la voluntad de Dios siempre es perfecta. ¿Por qué lo quiero decir? Porque hay muchas veces que como cristianos oramos por la sanidad de una persona, porque sabemos que está enferma, porque sabemos que queremos lo mejor para ella y que siga viva. Pero solamente Dios sabe cuál es la voluntad para esa persona y por qué está permitiendo que pase eso. Nuestro deber como cristianos, sí, con fe es orar por la sanidad,
pero siempre sin querer pasar por la voluntad de Dios. Porque dice aquí, que tenemos que tener confianza en Él, pero siempre pedimos conforme a la voluntad y Él nos oye. Que nuestro ego no supere la fe, porque a veces pensamos que la confianza en el Señor es que Él va a hacer lo que yo le diga. No, que nuestra fe esté en Él, pero siempre buscando, sabiendo que Él nos va a escuchar, pero bajo la voluntad del Señor. Que lo que estemos pasando, si estamos ahí, es porque el Señor está permitiendo, pero confiamos de que lo mejor de eso va a venir. Que lo mejor de ese problema va a venir porque el Señor está actuando conforme a su voluntad. Pero no voy a ser yo quien quiera romper por mi voluntad la voluntad del Señor. Que sea siempre la voluntad de Dios reinando, pero tu fe puesta en que en lo que vaya a suceder es lo mejor porque Dios está contigo siempre. Esa es la fe que el Señor quiere que tengamos. Hace poco venimos pasando unos problemas todos a nivel mundial. Para no ir tan detalle en tantos problemas que hemos podido hablar el día de hoy o que las tormentas pueden estar viniendo, pero todos vivimos, independientemente de donde estemos ubicados, el año 2020 es un año muy complicado. Un año difícil donde las economías de los países se vieron en riesgo, donde los trabajos de todas las personas se vieron en riesgo y donde muchos tuvieron que reinventarse. Donde los planes que cada quien tenía, donde la barca, donde cada quien había construido un año, se movieron o se cayeron. Nosotros somos ejemplos de eso. Mi familia y yo tomamos una decisión para el año 2020 y hicimos una planificación de meses, si no es de años, donde dijimos, este año va a ser así, así, y nos organizamos y planificamos todo. Y yo decía, si no hay producción económica por este lado, hay por este otro lado, y tenemos 3 frentes, como decía yo, donde nos estábamos cubriendo para poder cubrir los compromisos mensuales de la familia. Pero viene la pandemia, que no fue buscada ni por ti ni por mí, y tuvimos que enfrentar. Vino la tormenta, y nuestra barca, sin nuestra organización, nuestra protección, empezó a moverse. Y empezó a tambalearse y empezó a venir cada día más fuerte. Ya no dijeron una semana, sino dijeron 2 semanas de encierro, después 3 semanas, y cuando vimos pasaron 3, 4 meses que seguíamos todavía encerrados y sin producir ni un bolívar, porque toda mi barca empezó a desplomarse. Y empezó, por supuesto, como seres humanos, a decir, ¿qué hago? Empezó la gavetica donde estaba el dinero a acabarse y decir, vamos a comprar, no importa, pero no importa, aquí podemos soportar un mes más. No te preocupes, amor, estamos tranquilos porque si nos planificamos, reducimos acá, reducimos allá, logramos llegar a 3 meses más. Y estamos tranquilos que ya aquí a 3 meses ya abren todo y podemos activar la compañía de nuevo. Nada, pasa el tiempo y nada. Y empieza a acabarse y a acabarse. Y es cuando tú empiezas a decir, pero si yo hice algo maravilloso. Y yo empecé a querer cubrir todo pensando en tener mejor tiempo para servir al Señor. Y el Señor sabe que yo no hice las cosas mal. Y el Señor me proveyó de toda esta compañía y me la ayudó a formarla para que yo pudiese seguir adelante. ¿Por qué? Porque empezó la duda y la confianza se fue desmoronando. Pero empecé a orar. Y le dije a mi esposa, vamos a empezar a buscar al Señor. Y empezamos a buscar al Señor, y en el sentido de que decir, vamos a buscar la respuesta. Y mi esposa me decía, tranquilo, amor, ten ánimo, no te preocupes, nada nos va a faltar. Yo, amor, pero ¿qué va a pasar? Es que ya nos quedan 2 meses. Y me decía, tranquilo. Y empecé, como dice el versículo 21, busca del Señor en oración y ayuno. No ayuné, pero sí empecé a buscar de Él. Y empecé a decir, no tengo temor, Señor. Aunque mi barca se está moviendo, yo quiero estar como tú estabas en ese momento, tranquilo, sin sentir que la barca se mueve, descansando. ¿Por qué? Porque mi confianza y mi fe está puesta en ti. Porque yo sé de que si se me acaba la gavetica, ¿qué pasó? Puedo seguir sustentándome, porque yo no estoy haciendo nada malo. Yo estoy trabajando en tu obra y no me va a faltar nada porque tú estás. Y hasta el día de hoy, año 2021, no nos ha faltado nada. Cada día vemos cómo la mano del Señor ha estado con nosotros. Y yo sé que esto que nos ha pasado a nosotros también ha pasado en la vida de cada uno de ustedes que me están viendo.
Porque durante el año 2020 pudimos ver la mano del Señor siempre con nosotros, aunque se movió, aunque hubo enfermedades, aunque muchos vivieron la pandemia, aunque perdimos familiares cercanos, aunque pasaron diferentes situaciones, que esa barca se empezó a desmoronar y se tumbó y se cayó y tuvimos que volver a construir la barca, porque tuvimos que reforzar nuestra fe en el Señor y decir, ya va, aunque pasa esto, tengo mi fe en el Señor. Esa es la fe que Dios quiere. Dios en el año 2020 probó la fe de cada uno de sus hijos. Y este año 2021 está reafirmando que Él está con nosotros en todo momento. Y aunque aquí en Venezuela ha habido una apertura, todavía en muchos países sigue habiendo encierros, en el sentido de que todavía la pandemia no se ha controlado y siguen todavía habiendo cuarentena. Y las personas entonces están saliendo a la calle desesperados porque yo quiero trabajar, no quiero estar más encerrado. Pero el Señor te dice, ¿por qué dudas? ¿Por qué tienes temor y sales a pelear si yo estoy contigo? Él quiere que tu fe, aunque los problemas vengan y se muevan, esté puesta en Él. Él quiere de que tú no pierdas la mirada en Él. Y que así como nosotros pudimos ver la mano de Él, y cada día que pasa vemos su mano protectora, cuidadora y abasteciendo cada una de las necesidades que tenemos, Él también quiere hacerlo contigo. Solamente que tú debes tener tu fe puesta en Él, porque ella la proveyó. Ella la puso a tu disposición. Solamente que tú tienes que tomarla y confiar en Él y agarrarla en Él. Así que este año 2021, que estamos comenzando en primer trimestre, tú puedas fortalecer esa relación con el Señor. Tu confianza esté puesta en Él. Y que tú puedas cada día fortalecerte en Él, y aunque vengan problemas, tormentas a nivel familiar, yo no sé qué puede estar pasando dentro de tu familia, no sé qué puede estar pasando dentro de tu parte laboral, no sé cuál puede ser tus miedos, tus inquietudes que está haciendo que pierdas tu fe en el Señor. Pero yo quiero decirte hoy que aunque tengas todas esas situaciones, no pierdas la fe en el Señor, porque Él quiere obrar en tu vida y para Él nada es imposible. Solamente que es aférrate a Él y confía que lo mejor está por venir y que Él va a actuar en tu vida, porque Dios proveyó de ti de una fe maravillosa que, aunque es tan pequeñita como grano de mostaza, el resultado que va a haber va a ser muy grande. Así que esfuérzate cada día más, confía en Él y sigue adelante sin temor, porque Dios nos dio una fe maravillosa y para Él nada es imposible. Vamos a orar para terminar el día de hoy. Y Señor, gracias por este día, gracias Padre, porque tú nos has dado una fe maravillosa y porque en ti confiamos, Señor. No tenemos miedo ni tenemos temor a nada, porque aunque el mundo se mueva, aunque la barca empiece a caerse y las tormentas empiecen a venir a nuestra vida, tú estás con nosotros. Que nuestra paz esté puesta en ti, Señor, y que nuestra tranquilidad y nuestra confianza estén puesta en ti, no en nuestras acciones, no en nuestra manera de comportarnos ni en nuestra organización, sino que nuestro futuro depende de ti. Tú nos proveíste de una fe maravillosa y dices que para ti nada es imposible. Por eso el día de hoy, Señor, confiamos en ti y ponemos delante de ti todos nuestros problemas, todas nuestras cargas y todas aquellas situaciones que pensemos que no podemos soportar o que no podemos ya seguir adelante. Y aunque pensamos que llegó el fin, como dijeron los discípulos en la barca, no terminemos de caer, Señor, sino que digamos más bien, Señor, tengo miedo, pero quiero tener fe en ti. Quiero seguir adelante. Ayúdame, Señor, a confiar cada día más en ti para poder soportar esa tormenta, pero salir victorioso. Porque tú eres el que está conmigo. Y confío en ti, Padre Santo, porque tú eres el Rey de Reyes, el Señor de Señores, y para ti nada es imposible. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Queremos conocerte, queremos saber más de ti. Por favor, escríbenos al número que está en pantalla y te queremos apoyar en ese caminar con el Señor. Darte las herramientas necesarias para que puedas conocer más de Él y apoyarte en todo lo que podamos. Escríbenos y con gusto te vamos a responder.